Hola, apreciado amigo y hermano. Qué alegría que podamos encontrarnos nuevamente para seguir estudiando la palabra de Dios. En especial, la carta que el Señor nos ha escrito con un mensaje especial en el libro del Apocalipsis. Sabes, este es un mensaje tan especial que no necesariamente tienes que entenderlo todo para poder experimentar el gran amor de nuestro Creador. Por eso te invito en este momento a orar a nuestro Dios. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por todo el amor que nos muestras. Gracias por el perdón de los pecados. Y en este momento solicitamos que nos bendigas en el estudio de tu palabra por medio de la presencia de tu Santo Espíritu. Concédenos sabiduría para aplicar las enseñanzas a nuestra vida espiritual y poder crecer en la fe. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces el estudio del libro del Apocalipsis en lo que consideramos la tercera visión que el Señor le da al apóstol Juan. La primera fue las 7 iglesias, la segunda los 7 sellos, y ahora vamos a estudiar las 7 trompetas que van del capítulo 8 hasta el capítulo 11. Y tenemos que comenzar diciendo de que todavía las trompetas son materia de estudio y no hay una posición final con respecto a la interpretación de estas trompetas. Comencemos con la introducción que aparece en Apocalipsis capítulo 8, versículos 2 al 6. Dice: Luego vi los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios, y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Al tratar de dar significado a este simbolismo tan rico que se presenta aquí, debemos enfatizar que en la iglesia adventista no hay una única interpretación. Por lo menos hay 2 posiciones generales en los que se basa la interpretación de las 7 trompetas. La primera posición es que las 7 trompetas cubren el mismo periodo de las 7 iglesias y de los 7 sellos, es decir, desde la época de Juan hasta el fin de la intercesión de Cristo en el santuario celestial y el establecimiento del reino de Dios. La segunda posición es que las 7 trompetas son consecutivas a los sellos, es decir, en los sellos se hace la pregunta ¿hasta cuándo? Y las 7 trompetas responden con una cantidad de castigos contra aquellos que resistieron la presencia o el llamado a aceptar el evangelio. Saben, la primera se ajusta más al texto bíblico. La segunda hace que las 7 trompetas se equiparen a las 7 postreras plagas, y hay algunos vacíos ahí que todavía no han sido resueltos. Así que para nuestro estudio nos vamos a basar en la primera interpretación, que es una interpretación más histórica y más bíblica. Para entender la introducción de las 7 trompetas que acabamos de leer, debemos dividirla en varias partes. Número 1, los 7 ángeles. No se explica quiénes son, están allí los ve Juan, y simplemente describe que ahí están 7 ángeles dispuestos a tocar 7 trompetas. Segundo lugar, las trompetas en la Biblia están relacionadas con eventos bélicos, están relacionadas también con el juicio de Dios. Desde la época de Moisés, la trompeta se ha relacionado también con la reunión del pueblo de Dios, así como ocurre lo que leemos en Éxodo capítulo 19, versículo 19. Dice: el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Cuando el Señor convoca al pueblo al Sinaí, su voz se oye como una fuerte trompeta. O como cuando se anunciaba el día de la expiación. Leamos Levítico capítulo 23, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles:
en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. O también podemos ver las trompetas como cuando Josué marchó alrededor con el pueblo de Israel alrededor de Jericó, y al sonido de las trompetas y el grito del pueblo, las murallas de Jericó cayeron. Así que en el Apocalipsis podemos tomar estas revelaciones o estas historias del pasado y decir que en el Apocalipsis las trompetas representan conflictos bélicos, juicios divinos que vendrían especialmente sobre aquellos que rechazaron la invitación divina, la predicación del Evangelio. En tercer lugar, una vez que describe a estos ángeles, se habla de otro ángel. Dice el versículo: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. El humo del incienso con las oraciones de los santos subió de la mano del ángel a la presencia de Dios. Esta es una descripción de la obra sacerdotal que realizaban en el sacrificio diario. Recuerden que había sacrificio matutino y sacrificio vespertino. El holocausto matutino era puesto sobre el altar de bronce, es decir, sobre el altar de los holocaustos, y debía arder hasta la tarde. Y el sacrificio de la tarde debía arder toda la noche hasta la mañana. Parece que la descripción que nos ofrece Apocalipsis capítulo 8 es la del sacrificio vespertino. Y por supuesto, si era el sacerdote el que ofrecía este sacrificio, pues tiene que ser una representación de Cristo. Recuerden que él tomaba de los fuegos del altar, ponía en el incensario y después entraba. Una vez ha sido sacrificado y se ha llevado la sangre y se ha asperjado sobre la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, el sacerdote ahora llevaba el incensario y ofrecía el incienso en el altar de incienso que quedaba al frente de la cortina que dividía el lugar santo del santísimo. Una vez salido de allí, el sacerdote entonces daba la bendición al pueblo, arrojaba, ¿verdad?, el incensario al piso, y se tocaban las trompetas para indicar la finalización del sacrificio vespertino. Miren lo que Elena de White dice hablando del sacerdote, de este ángel que está allí, que es una representación de Cristo. Dice en Palabras de Vida el Gran Maestro, página 121. Cristo intercede por la raza perdida mediante su vida inmaculada, su obediencia y su muerte en la cruz del Calvario, y ahora no como un mero suplicante intercede por nosotros, el capitán de nuestra salvación, sino como un conquistador que reclama su victoria. Su ofrenda es completa y como intercesor nuestro ejecuta la obra que él mismo se señaló, sosteniendo delante de Dios el incensario que contiene sus méritos inmaculados y las oraciones, las confesiones y las ofrendas de agradecimiento de su pueblo. Ellas, perfumadas con la fragancia de la justicia de Cristo, ascienden hasta Dios en olor suave. La ofrenda se hace completamente aceptable y el perdón cubre toda transgresión. Sobra decir entonces que Jesús es quien ofrece el incensario o el incienso con las oraciones de los santos. Y por supuesto, inmediatamente nos identifica en qué lugar se van a ocurrir estas trompetas. Comienza en el lugar santo. Y ya más adelante vamos a estudiar estos aspectos de las trompetas. En cuarto lugar, el capítulo 8, versículo 5 de Apocalipsis, parece que hay una escena abrupta que ya la hemos explicado. Dice: y el ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Era parte de la ceremonia que al final entonces el sacerdote, después de bendecir al pueblo, arrojar el incensario al piso y se tocaran las trompetas, no para terminar, la intercesión, no era el fin de las ceremonias, pero sí el fin del sacrificio vespertino. Y entonces dice el versículo 6 que los 7 ángeles tenían las 7 trompetas y se dispusieron a tocarlas. Estas trompetas, ¿qué significan?
¿Existe una relación entre las trompetas con los sellos? Por supuesto que sí. Número 1. Cubren el mismo periodo de los sellos y el mismo periodo de las 7 iglesias. El enfoque es diferente. Por ejemplo, las 7 iglesias nos habla de la condición espiritual de las iglesias en cada uno de los periodos en que el cristianismo ha vivido y ofrece un remedio. Los 7 sellos es cómo la iglesia avanzó en la predicación del evangelio y cuál fue la resistencia que tuvo de aquellos que escucharon la predicación del evangelio. Y en tercer lugar, las 7 trompetas pues describen el juicio de Dios sobre aquellos que resistieron a la predicación del evangelio. En segundo lugar, esa relación que hay entre los sellos es interesante y las trompetas. Los primeros 4 sellos pasaron rápido, fugaz, fueron breves, puntuales. Lo mismo ocurre con las trompetas. Las primeras 4 trompetas son breves, puntuales y describen un acontecimiento histórico muy particular. En la quinta y la sexta y la séptima trompeta nos llevan hasta el tiempo del fin. Lo mismo ocurría con el quinto, el sexto y el séptimo sello. El séptimo sello, cuando se abre el libro, hubo un silencio en el cielo. La séptima trompeta es el establecimiento del reino de Dios, el juicio de los impíos y la recompensa de los santos. Así que hay una tremenda relación en estos mensajes que podemos encontrar entre la séptima trompeta y el séptimo sello. Ahora, algo más curioso todavía. Entre el sexto sello y el séptimo sello hay un paréntesis para hablar de aquellos que van a estar en pie cuando Cristo venga por segunda vez, los 144,000. Pero también entre la sexta trompeta y la séptima trompeta también hay un paréntesis donde se habla cuál es el papel del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Además agrega la medición del santuario, que es una obra de juicio, y los 2 testigos. Hay un paréntesis también entre la sexta y la séptima trompeta. Así que, indiscutiblemente, nosotros creemos que cubren el mismo periodo, desde la época de Juan hasta el establecimiento del reino de Dios. Comencemos pues el estudio de este mensaje y por supuesto recalcando de que es un mensaje que vamos a estudiar, vamos a meditar, pero que está todavía en desarrollo el comprender todos los detalles de esta profecía. Podemos decir que es un estudio corto, no es exhaustivo y deja en la mente de cada uno de ustedes inquietudes que esperamos el Señor nos ayude a resolver a medida que seguimos estudiando la palabra de Dios. Muy bien, comenzamos el estudio con la primera trompeta que está en Apocalipsis capítulo 8 versículo 7. Dice: el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Cabe destacar en primer lugar que este es un juicio parcial, ya que no se habla de la totalidad, sino se habla solamente de una tercera parte. Por eso concluimos que las trompetas son juicios condenatorios, pero son parciales, no finales. En segundo lugar, tenemos que considerar que se habla de un granizo mezclado con fuego. Esto nos recuerda a la séptima plaga que cayó sobre Egipto y que podemos leer en Éxodo capítulo 9 versículos 23 y 24. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Así que este es un tremendo castigo que vendrá sobre los impenitentes. En tercer lugar, la interpretación es difícil porque no hay elementos que resulten nítidos para poder identificar, pero partimos del hecho de que son conflictos bélicos y son el juicio de Dios contra el imperio romano de Occidente. Es el colapso de este imperio en el siglo V. Por lo tanto, esta trompeta representaría la primera invasión germánica al imperio romano de Occidente, la de los visigodos, encabezadas por Alarico I y por Ataulfo después. Los visigodos comenzaron su invasión
alrededor del año 396 después de Cristo, entrando por Tracia, Macedonia y Grecia en la parte oriental del imperio, y después cruzaron los Alpes y saquearon la ciudad de Roma en el año 410 por 2 semanas consecutivas. También saquearon gran parte de lo que ahora es Francia y finalmente se establecieron en España. Vayamos a la segunda trompeta, Apocalipsis capítulo 8 versículos 8 y 9. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. En primer lugar, debemos enfatizar nuevamente que es un juicio parcial. Noten ustedes que vuelve y se usa la tercera parte del mar, la tercera parte de las naves, es decir, no es concluyente este juicio. En segundo lugar, debemos recordar que Roma es responsable del mucho sufrimiento que vino sobre los cristianos. Las persecuciones fueron terribles contra aquellos fieles hijos de Dios. Así que el Señor está mandando su juicio sobre Roma, especialmente Roma de Occidente. El tercer lugar, el enfoque de este gran castigo es el mar, y por consiguiente habla de la destrucción de las naves. Recuerden que el comercio marítimo es muy importante para naciones y para los imperios. El dominio del mar y el comercio del mar era sinónimo de riqueza. Pero allí está el Señor destruyendo la riqueza de los romanos. En cuarto lugar, representa entonces la invasión de los vándalos. Estos fueron desalojados de su territorio e incursionaron en el sur de Italia, aliado de los alamanes, comandados por el feroz Radagastio. El punto máximo de sus depredaciones fue en el año 455 después de Cristo, cuando saquearon completamente la ciudad de Roma. Los vándalos emigraron al sur de España y en el norte de África, y establecieron en el sur de España una provincia que se llamó Andalucía, que después llegó a ser conocida como la Bella Andalucía. Vamos con la tercera trompeta, Apocalipsis capítulo 8 versículos 10 y 11. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre la fuente de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Nuevamente tenemos que enfatizar que este es un juicio parcial. Vuelve y menciona el término tercera parte. Pero es interesante que ahora, primero se habla del mar, ahora en esta trompeta se habla del agua dulce. Esta gran estrella de la que se habla en la tercera trompeta representa la descripción de la invasión de los hunos, encabezados por el rey Atila en el siglo V. Este hombre se autodenominaba el azote de Dios. Los hunos penetraron a Europa desde Asia alrededor del año 372 y se establecieron a lo largo del río Danubio. Pero unos 75 años más tarde, otra vez se movieron y llegaron a varios lugares, a varias regiones del decadente imperio de Roma Occidente. Cruzaron el río Rin en el año 451 y fueron detenidos por tropas compuestas por romanos y germanos en Chalons, en la Galia del Norte. Atila murió en el año 453. Después de un corto periodo de pillaje en Italia, los hunos casi inmediatamente desaparecieron de la historia. La cuarta trompeta está en Apocalipsis capítulo 8 versículos 12 y 13. Dice: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz: ¡ay, ay,
Ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Esta trompeta tiene 2 grandes partes que vamos a considerar. La primera sección, se habla del oscurecimiento de las grandes luminarias del cielo. Se ha considerado que el sol, la luna y las estrellas representan los poderes políticos de Roma de Occidente, es decir, el emperador, los senadores y los cónsules. Esta es la fase final de la caída de Roma, obra de los éruleos, comandados por Odoacro, quien depuso el último emperador romano llamado Rómulo Augustulo, y Odoacro se autoproclamó rey de Italia en el año 476. Cuando esto sucedió, los senadores empaquetaron las insignias imperiales y las enviaron a Constantinopla, sede del antiguo imperio romano de Oriente, y después desaparecieron el Senado y toda autoridad romana. La segunda parte de esta trompeta es la proclamación de los 3 ay, y la palabra griega que aparece no dice que fue un ángel, sino como una especie de águila o de buitre que denotaba que había un cambio a partir de la 5ª trompeta. Denotaba que las 4 trompetas cumplieron su objetivo, que fue la destrucción del Imperio Romano de Occidente. Las últimas 3 tienen otro objetivo, y quiere decir que su dimensión es mucho mayor y traería consecuencias irreparables. Vamos a estudiar entonces la 5ª trompeta, el primer ay. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 12. Dice: el 5º ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y le fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, y aquí vienen aún 2 ayes después de esto. Esta es una trompeta rica en símbolos, y es la que Juan le dedica más espacio para poder de alguna manera describir lo que él había visto en esta tremenda trompeta y el actuar, ¿verdad?, de estos seres extraños que aparecen allí. Vamos a tratar de entender y de resumir la interpretación de esta 5ª trompeta. En primer lugar, se enfoca la escena sobre una estrella que, dice en la versión Reina Valera, cayó del cielo, pero que en el griego se dice ya había caído. La nueva versión internacional dice lo siguiente: y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella. Así que esta estrella que ya había caído es una referencia a Satanás. Al parecer él recibe el permiso de parte de Dios para actuar, y va a actuar de una manera trayendo, como siempre, desastre y destrucción. En segundo lugar, dice que se le dio una llave para abrir el pozo del abismo. Es el lugar donde este enemigo opera. El abismo es el lugar donde Satanás opera y hace su obra en contra de los hijos de Dios. Así que, ¿qué acontecimiento sería la llave que abriría
¿verdad?, lo que describe el quinto sello. La interpretación de la quinta trompeta es el accionar de los musulmanes, ¿verdad?, por medio del Imperio Otomano y de los turcos. Y podemos decir que un acontecimiento que marcó el avance de este poder es que había una guerra entre dos emperadores que dominaban gran parte de Europa, que era el emperador persa Cosroes II y el emperador bizantino de Roma de Oriente, que era Heraclio I. Estas guerras fueron entre el año 610 y el año 640. Fueron tan largas estas guerras que estas dos grandes naciones se debilitaron completamente, y esto permitió que los musulmanes fueran avanzando, porque es en esta época donde aparece un hombre llamado Mahoma, donde habla de una guerra santa contra aquellos que tergiversaron el mensaje que Dios le dio a Abraham. Ahora, el hecho que marca, digamos, el abrir el abismo es la muerte de Cosroes II en el año 628. Así que todo freno que tenían los musulmanes fue quitado. Y entonces dice que aparece un tremendo ejército que se lo compara con langostas que tenían colas de escorpiones, caras humanos, cabello de mujer, y que hacían estruendo con las alas. Ya desde hace mucho tiempo se identificaron las langostas con los musulmanes. Entre los varios intérpretes de la Biblia está Lutero, está Isaac Newton y un monje llamado Beato, que identificaron a los musulmanes con las langostas. En tercer lugar, este poder de las langostas era parcial, porque dice, cosa rara en una langosta, que no iba a dañar las cosas verdes, sino que iba a atacar a los hombres. Y es que la orden de Mahoma era atacar y destruir a todos aquellos que ellos consideraban habían tergiversado el mensaje de Alá, el mensaje del Dios eterno. Y entonces destruir también a todos aquellos que no reconocían a Mahoma como profeta. Por lo tanto, aquellos que reconocían a Mahoma como profeta, pues no eran destruidos. El número cuarto dice que estas langostas destruyen a los que no tienen el sello del Dios vivo. Indiscutiblemente, estos castigos que vienen son sobre los impíos, especialmente sobre Roma de Oriente. Ahora, el quinto lugar dice que el accionar de este poder se marcaría en 5 meses. Un mes tiene 30 días, según el cómputo judío. Por lo tanto, 5 meses por 30 serían 150 días. Ahora, en la Biblia, un día profético equivale a un año literal. Por lo tanto, serían 150 años. Ahora, dice que este ejército tiene poder de actuar de aquel ángel que en hebreo se llama Abadón y en griego se llama Apolión. Estos dos nombres tienen el mismo significado, es destructor, el que trae constante ruina. Indiscutiblemente es el poder de Satanás. Por lo tanto, este poder tiene la autorización de Satanás de causar el mayor daño posible. Ahora, podemos nosotros decir que el 27 de julio del año 1299 comienza el ataque frontal de los otomanos contra el Imperio de Roma Occidente. Recuerdo que Otmán fue el fundador de esta dinastía del Imperio de los otomanos. Si nosotros le sumamos 1299, 150 años, llegamos al año 1449. Resulta que el emperador romano Juan VIII había muerto, pero nadie había podido posesionarse del trono. Únicamente lo pudo hacer Constantino Paleólogo, subir al trono de Roma de Oriente, cuando recibe la orden de Murat II. Él le dice, ahora puedes gobernar. Es decir,
que Constantino Paleólogo reconoció en ese momento a el rey Murat II como el gobernante supremo a quien él debía rendirle cuentas. Cuando Constantino posteriormente desconoce a Murat como emperador, entonces en ese momento toda la fuerza de los musulmanes del Imperio Otomano llegó y destruyó a Roma de Oriente. Y entonces dice al final de la descripción de la quinta trompeta que el primer ay pasó y que vienen entonces otros dos más que traerían destrucción sobre la tierra. Vamos entonces con la sexta trompeta que aparece en Apocalipsis capítulo 9 versículos 13 al 21. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Qué interesante esta sexta trompeta, porque miren, esta sexta trompeta nos lleva a un momento histórico importante en el estudio de la profecía, y que posteriormente es complementado cuando estudiemos el capítulo 10 del Apocalipsis. Ahora, es interesante el lugar donde nos ubica esta visión, esta sexta trompeta. Habla del altar de oro. El altar de oro era el altar de incienso que estaba al frente de la cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y detrás de la cortina estaba el arca del pacto en el lugar santísimo del santuario celestial. Ahora, se dice que están atados cuatro ángeles y que son desatados y que estaban atados en el gran río Éufrates. Los cuatro ángeles representan los mismos cuatro ángeles de Apocalipsis 7, los encargados de detener las luchas, los conflictos, los juicios de Dios. El río Éufrates no debe ser tomado como un lugar literal, geográfico, sino simbólico. Apocalipsis capítulo 17, versículo 15 dice: las aguas que has visto donde se sienta la ramera son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, es la descripción de un movimiento grande de personas, y representa la sexta trompeta las luchas y guerras que llevan al eclipsamiento del imperio turco. Se dice que se levanta un ejército tan grande como de 200 millones de jinetes, y debemos recordar que las guerras de Europa fueron fuertes, grandes, y se empezó a usar la pólvora a grandes escalas. Se habla de un plazo para este poder que se le da para terminar este poder de una hora, un mes, un día, un año. En el cálculo que se hace según los cómputos judíos son 391 días y una hora, lo que quiere decir 391 años y 15 días proféticos. Ahora, ¿cuándo podemos comenzar a contabilizar esos 391 años? Tenemos que comenzar a contabilizarlos en el momento en que Constantino Paleólogo reconoce al emperador turco como autoridad suprema y solicita autorización para él ubicarse en el trono de Roma de Oriente. Esto, por supuesto, es en el año 1449.
Ahora, si a esto le sumamos los 391 años literales, llegamos a 1840. Y es en agosto del año 1840 cuando el joven sultán turco queda bajo la protección de Europa y pone fin a la expansión musulmana y a la expansión turca. Las guerras que comenzaron con Napoleón y terminaron con otros grandes generales de Europa dieron el triunfo final sobre los turcos. Saben, mis queridos amigos y hermanos, que varios estudiosos de la Biblia llegaron a una conclusión importante. Entre esos estaba Guillermo Miller, Josias Litch. Y debido a esto, Elena de White hace el siguiente comentario en el libro Conflicto de los Siglos, página 334. Dice lo siguiente: en la fecha misma que había sido especificada, Turquía aceptó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y se puso así bajo la tutela de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación proféticas adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber y de posición social se adherieron a Miller para divulgar sus ideas y de 1840 a 1844 la obra se extendió rápidamente. Qué interesante que la sexta trompeta nos habla de un acontecimiento que marcaría un hito en la historia. Esta sexta trompeta nos ubica en la historia, así como el sexto sello nos ubica en la historia para identificar el significado de los otros sellos. Ahora, también en la séptima trompeta se dice que a pesar de los acontecimientos, los hombres no dejaron la idolatría y siguieron en el área pecaminosa. Así como en el sexto sello, los impíos preguntan si hay algún justo. El capítulo 10 de Apocalipsis va a responder de cuál es el papel de un pueblo fiel que tiene el deber de proclamar un mensaje especial en la última historia de este planeta Tierra. Es decir, el capítulo 10 nos va a decir lo que ocurrió entre 1840 y 1844. La profecía se cumplió al pie de la letra. Ahora, vayamos a la séptima trompeta, que es el final de la revelación de Dios y que se relaciona con la séptima iglesia y también con el séptimo sello. Leamos Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar de galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto grande y grande granizo. La sexta trompeta nos ubica en el lugar santo, en el altar de incienso. El capítulo 10 nos habla de la transición entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y la séptima trompeta nos habla del lugar santísimo y la terminación de la obra intercesora de Cristo en el santuario celestial. Ahí termina todo. Jesús sale del santuario, viene por segunda vez a esta tierra y establece su reino sobre este mundo. Los impíos reciben su condenación y los santos reciben la tierra por heredad. La séptima trompeta nos habla del establecimiento del reino de Dios sobre este mundo. Un reino de justicia y paz, donde la muerte no tendrá lugar, donde el pecado y los malos desaparecerán completamente de la faz del universo. ¿Saben, amigos? Todos estos acontecimientos proféticos tienen un objetivo claro:
Cuando esto se cumple, entonces recordamos que Dios está al control. La profecía es un llamado a creer en Dios y a aceptarlo como nuestro Salvador. Jesús en varias oportunidades le profetizó a sus discípulos sobre su muerte. Y él dijo algo que podemos aplicar en este momento en el estudio del libro del Apocalipsis. Yo quiero que vayamos a Juan capítulo 13, versículo 19. Dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. El Señor nos ha mostrado en su palabra acontecimientos en la época de Juan hasta nuestros días. Acontecimientos que se han ido cumpliendo, y la realidad es para que podamos creer que Él es el que está al control de la historia de este mundo. Más adelante Él repite en Juan capítulo 14 versículo 29 lo siguiente: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Cuando estudiamos la profecía y su cumplimiento en la historia, es para que podamos creer en el Señor. Él conoce el fin desde el principio. Él es el alfa y la omega. Él es el guía seguro que necesitamos para transitar en medio de la oscuridad espiritual en la que se cierne el planeta Tierra. Por eso te invito a confiar en el Señor. Te invito a creer en Él. Te invito entonces a que rindas tu vida al Señor Dios Todopoderoso. Él te llama